Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al curso Amplificador Operacional, lo más básico. Yo soy el profesor Begovic y en esta ocasión vamos a platicar acerca de los filtros Butterworth. Los filtros Butterworth, al igual que otros filtros, son unos filtros activos, es decir, requieren de circuitos electrónicos para poderse implementar. Este tipo de filtros tienen unos rasgos bien específicos. Recordemos que los filtros están diseñados para tratar de eliminar ciertas frecuencias de una señal. Tratar de eliminar en lo mayor posible, muchas veces no es posible quitar toda la señal, pero bueno, con este tipo de filtros pues se trata de eliminar lo mayor posible y sin afectar a la parte de la información de la señal que sí nos interesa. Eso es lo más importante, dejar íntegra la información útil y eliminar el resto de las frecuencias. Bueno, pues sin más ni más vamos a ver cómo se comportan estos filtros para después ir abarcando los diferentes tipos en otros videos. Vamos para allá. Los filtros Butterworth tienen la característica de tener una respuesta plana hasta llegar a la frecuencia corta. ¿A qué me refiero con eso? Quiere decir que la salida del circuito va a tener una ganancia de 1, es decir, la salida va a ser igual a la entrada en todas las frecuencias menos en las que queremos eliminar. Entonces, durante todas las frecuencias que sí son deseadas, la ganancia va a ser 1 y hasta que llegamos a la frecuencia en donde queremos que se empiecen a atenuar la señal para eliminar las frecuencias indeseadas, entonces, que es conocido, bueno, ese punto es conocido como frecuencia de corte. A partir de ese momento se va a empezar a caer la señal. Entonces, lo importante es de este filtro es que la salida tiene una ganancia 1 durante todas las frecuencias que sí son de interés. Y lo resalto porque existen otros filtros que pueden tener una respuesta más abrupta que los Butterworth, pero tienen algunos tipos de sobretiros o distorsiones justamente cuando se acercan a la frecuencia de corte. Otra característica de estos filtros Butterworth es que siempre tienen una caída de menos 3 decibeles cuando se toca la frecuencia de corte, y a partir de ahí empieza la atenuación. Entonces, pues bueno, sin más ni más, vamos a explicar esto en las siguientes diapositivas. Vamos a empezar con un filtro Butterworth pasabajas. En este caso es un ejemplo, es el de segundo orden. Voy a explicar el circuito y las formas de onda del de primero, segundo y tercer orden. Solamente para ejemplificar esta parte, pues puse uno de segundo orden. Mira, esta es la señal de salida que nosotros tenemos. En el eje X tendríamos, es el eje de las frecuencias, y en el eje Y pues tendríamos la ganancia. Está dada en decibeles. Y bueno, pues tú sabes que la ganancia en decibeles igual tendríamos una relación entre la salida y la entrada, solamente que en una relación logarítmica. También quiero mencionarte que nuestro eje X aquí está puesto en una forma logarítmica para comprimir un poco la información y que quepa en menor espacio. Como te puedes dar cuenta, el filtro pasabajas pues deja pasar todas las frecuencias de interés, y justamente cuando llegamos a la frecuencia de corte, que este filtro está diseñado para que sea de 1 kHz, en este punto vamos a tener menos 3 decibeles y a partir de ahí va a empezar a atenuar la señal de entrada. Es decir, lo que entre en la salida ya va a tener una amplitud menor, eliminando información que es indeseada ya para nosotros. Entonces, bueno, pues en este caso veríamos que esta pendiente, como lo dice que es de segundo orden, pues sería de menos 40 decibeles por década. Quiere decir que en una década, recuerda que es el 10 veces la frecuencia, es decir, si aquí tengo 10 Hz, pues aquí tendría 100 Hz, y después otra década después tendría 1 kHz. Quiere decir que cada que se multiplique por 10 la frecuencia, pues habría menos 40 decibeles de caída. Entonces vamos a ver, si aquí yo tengo menos 3 decibeles en 1 kHz, bueno, pues una década después yo debería tener prácticamente 40 decibeles de atenuación, y aquí lo vemos así, justamente en 10 kHz, que es este punto que te señalo con el mouse. Aquí tendríamos menos 40 decibeles. Otra de las características que tienen nuestros filtros es que siempre los Butterworth siempre te van a provocar un desfasamiento de la señal. Eso no es opcional.
siempre va a suceder así con estos filtros. Entonces, para los filtros de segundo orden, pues veríamos que en la frecuencia de corte, que como te mencioné es de 1 kHz en este ejemplo, siempre te vas a encontrar en la frecuencia de corte con menos 90 grados de desfasamiento. Entonces, bien, pues eso es lo que tendríamos en este caso. Vemos que al principio no tiene desfasamiento y después podría llegar hasta un desfasamiento de menos 180 grados. Bueno, pues este fue el filtro pasabajas. En el pasaltas es el efecto contrario. Todas las bajas frecuencias las empiezas a eliminar y poco a poco, conforme va aumentando la frecuencia, vas dejando pasar más de tu información hasta que llegas a la frecuencia de corte. Este también es un filtro de 1 kHz. Aquí es menos 3 decibeles en donde te señalo con el mouse. Y después de esto va a dejar pasar todas las frecuencias. Es muy importante tener este tipo de filtros porque en muchas ocasiones tenemos componentes de corriente directa o de muy baja frecuencia que tenemos que eliminar siempre y cuando no comprometan la información de interés. Entonces los filtros pasaltas pues resultan ser ideales para este tipo de situaciones. Así como para eliminar ruidos de alta frecuencia tenemos los filtros pasabajas, en donde toda la alta frecuencia la empezamos a eliminar. Aquí las componentes de baja frecuencia como la CD y que es 0 Hz y otras frecuencias, pues también las tendríamos que eliminar. Aquí vemos que la pendiente de igual manera, pues en este caso ya no podría ser de menos 40 decibeles por década, aquí sería de más 40 decibeles por década, es decir, por ejemplo aquí en este caso que estamos en 1 Hz, en el punto que te señalo con el mouse, vemos que estamos a menos 120 decibeles y una década después, es decir, al llegar a 10 Hz, ya habrá subido la señal a menos 80 decibeles, de tal suerte que para este filtro, pues cuando llegamos hasta 1 kHz ya tendríamos prácticamente la señal de entrada en la salida. Aquí habría menos 3 decibeles y apenas un poco más de frecuencia después ya se tiene completamente la señal de entrada en la salida. Los ángulos de fase para los pasaltas pues ya no son negativos. Aquí veríamos que justo en la frecuencia de corte ahora tendríamos más 90 grados de desfasamiento. Y bueno, pero el comportamiento sigue siendo el mismo. Primero tienes un desfasamiento de 180 grados, después baja a 90 grados hasta que conforme aumenta la frecuencia pues llegas a un desfasamiento de 0 grados. Es muy parecido el efecto al pasaltas. Después otro filtro de los que vamos a analizar pues sería el filtro Butterworth pasabanda angosta. ¿Qué es el pasabanda? Bueno, pues que solamente deja pasar unas frecuencias en específico, elimina bajas y elimina altas. Sí, y este filtro existe la posibilidad de construirlo uniendo dos filtros, un pasabajas y un pasaltas, solamente que en estas situaciones se puede construir ese que sería un filtro de pasabanda ancha, pero cuando se convierte en un filtro de pasabanda angosta, es decir, que son las frecuencias con las que te quieres quedar tienen un ancho de banda muy cortito. Bueno, pues entonces se utiliza este circuito que se llama de pasabanda angosta. Eso lo vamos a analizar en su momento para que sepas cuándo debes usar un filtro pasabanda ancha y cuándo un filtro pasabanda angosta. Como te das cuenta, bueno, pues también estos filtros cambian abruptamente pues de menos 90 grados a 90 grados. Podrían tocar desde menos 180 hasta 180, sin embargo su estabilidad se encuentra entre menos 90 grados de desfasamientos y luego hasta 90 grados de desfasamiento. Bien, y en este caso, por ejemplo, la frecuencia de resonancia, es decir, en donde dejas pasar completamente a la entrada, para este circuito es de 100 Hz. Ahí es en donde se estableció este filtro. Después tendríamos nuestro filtro rechaza banda, quiere decir que quieres dejar pasar todo menos ciertas frecuencias. Bueno, pues para eso se depende justamente del filtro pasabanda angosta, solamente que al meterlo por un sumador, pues lo que vamos a hacer es, o un restador mejor dicho, vamos a restarle a la señal original, pues le vamos a restar lo que dejamos pasar y en ese momento pues quedaría este hueco que te estoy mostrando con el mouse, ¿no? Nada más esta señal pues se la restamos al original y con eso nos quedaría nuestro filtro rechaza banda. Hay frecuencias en específico que se desean eliminar. Por ejemplo, hay circuitos que son muy sensibles a la señal de la línea de 50, 60, 70 Hz, ¿no? Depende del país en donde estés, pues esa frecuencia puede cambiar la señal del suministro eléctrico.
En México pues, tenemos 60 Hz y muchas veces lo que tenemos que hacer es construir filtros rechaza banda de 60 Hz para eliminar toda esa información que viene sumada que es indeseada en nuestras señales de interés. Bien, con esto terminaríamos la explicación de los filtros. Quiero decirte que para el caso de muchos sensores o algunos ejemplos no se requiere el uso de la fase, no, simplemente no nos afecta, pero habrá otras situaciones en las que sí, por eso te presenté las curvas de fase. Sin embargo, pues ya es decisión de cada quien en qué momento tomar en cuenta o no los desfasamientos que ocurren. Por otra parte, pues quiero decirte que los filtros activos electrónicos como este que te estoy mencionando siguen siendo muy utilizados a pesar de que existen los filtros digitales. O sea, en muchas ocasiones requerimos filtrar desde la electrónica y después reafirmar parte del filtrado desde la parte digital. Entonces, pues con esto terminaríamos este video. Lo que sigue es ahora estudiar cómo son los circuitos y diseñar algunos de estos filtros. Por este video es todo, espero que te sea de utilidad esta información, nos escuchamos en la que sigue, hasta la próxima.